Bueno, la ponencia la vamos a realizar con el abogado Luis Ignacio Gil, que nos va a contar un poco más de su historia, de su experiencia, y a partir de ahí vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. Entonces, bueno, nada, te dejo el espacio, Luis. Ok, muchas gracias, Sabrina. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias a todos por mostrar interés en este conversatorio, en este evento. Yo, antes de responderle la pregunta principal de cómo ejercer el derecho en el exterior, voy a contarles un poco sobre mi experiencia. De ahí les contaré algunos tips, algunos consejos o algunos retos que he tenido. Y después, bueno, como dijo Sabrina, pasaremos a una ronda de preguntas breve, porque, bueno, por supuesto, y lo primero que hay que tener en mente en esto es que esto se trata esto es un tema de caso por caso, o sea, esto no tiene una fórmula única y no tiene una sola clave que hay que hacer para poder ejercer en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, yo les voy a contar quién soy. Como saben, ya les dijeron, mi nombre es Luis Ignacio Gil. Yo estudié Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, me gradué en el año 2016. Cuando estuve en Caracas, estuve trabajando en un escritorio de abogados en Palacios Ortega. Estuve como pasante y luego como abogado. Y en el 2018 tomé la decisión de continuar con mi carrera académica. Y fue cuando decidí mudarme a Madrid, España, y hacer mi LLM o mi maestría en Derecho en la Universidad Instituto de Empresa, o también conocida como el IE, por si alguno la conoce. Mi Ya me salió un mensaje aquí de Zoom. Logré conseguir lo que en España llaman unas prácticas en una consultora, es una consultora del estilo PricewaterhouseCoopers o así, que por supuesto tiene su área de legal, y yo entré en el área legal, en corporativo y M&A, o fusiones y adquisiciones. En esa consultora estuve 6 meses y luego me cambié a un despacho de abogados, igualmente en el mismo área de corporate y M&A, donde sí estuve trabajando como abogado, a pesar de no ser abogado en España, donde estuve 1 año. Hoy en día estoy viviendo en Bogotá, tengo mi propio emprendimiento, y es un emprendimiento dedicado al DeFi, es decir, Decentralized Finance, y donde yo llevo toda la parte legal en todas las operaciones de nuestro negocio, pues por supuesto cruzan con distintas jurisdicciones. Esto es un poco el resumen profesional y académico mío. Entonces, para ir por partes, y quiero señalarles un evento que yo creo que es importante, es que en mi primer trabajo que tuve en España, como les comenté, entré, como llaman, de becario. Es decir, volví a ser pasante por segunda vez en mi vida, con la diferencia de que la primera fue en Venezuela, mientras yo era un estudiante de Derecho, es decir, en unas condiciones bastante normales o bastante ordinarias o comunes. Cuando me toca por segunda vez en mi vida volver a ser pasante, las condiciones mías eran distintas, en el sentido de ya yo era graduado en Derecho, ya yo tenía experiencia profesional y además tenía un máster, y además estaba en paralelo convalidando mi carrera. O sea, se pueden imaginar cómo después de haber caminado un poco, no demasiado, pero un poco dentro de la carrera, te vuelve a tocar ser pasante. Y esta creo que es la primera lección. O sea, por supuesto, como les dije, para esta pregunta no hay una respuesta clave, pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que te toque nuevamente repetir procesos o ciclos, y es normal. ¿Por qué? Porque estás en el extranjero. Tus condiciones no son las mismas que la de los jugadores locales. Es decir, ellos, como creo que la mayoría de los que están presentes hoy, son personas que nacieron en un país, estudiaron en un país, entraron en una carrera en un país y luego se graduaron y entraron en el mercado laboral.
uno no tiene esas mismas condiciones, uno no es igual que ellos y a veces nos toca volver a ser pasante, volver a tener un salario bajo, volver a tener menos beneficios o privilegios y es normal. Es decir, o al menos así me pasó a mí, fue la oportunidad que me llegó y la tomé y realmente sí aprendí y me di cuenta que uno sí es distinto. O sea, al final uno no conoce todos los detalles de no solo el derecho, sino de las relaciones, de cómo hablar, de cómo relacionarte, como si lo hacen las personas autóctonas de ese país o incluso las personas que sí han estudiado la carrera. En ese trabajo yo estuve 6 meses, como les comenté, luego me cambié y empecé a trabajar en un despacho de abogados, ya yo sí ahí estaba como abogado. ¿Cómo conseguí esto? Bueno, primero, la persona que me contrató en el despacho de abogados fue profesora mía en mi maestría. Entonces, por lo tanto, creo que ese es un segundo aprendizaje. Es decir, coño, las relaciones son importantes y no es como que yo llegué y la iluminé a ella y ella dijo, no, a Luis hay que contratarlo sí o sí. No, sino, coño, tienes que crear relación, tienes que tener buenas notas, tienes que hacer bonding con esa persona y tienes que demostrarle que tú tienes un valor agregado. Cuando ella me llamó yo primero di unas clases con ella y luego me llamó para que aplicara a una posición que se estaba abriendo en su despacho. Ella me pasó la primera oferta y la primera oferta a mí no me gustó tanto. Yo se la negocié y cuando se la negocié, una de las cosas que yo le dije, y esto es algo que hay que tener en mente para entender que el mundo sí ha cambiado y que sí es posible ejercer en el exterior o por lo menos entrar en el mercado laboral del ejercicio profesional del derecho en el exterior, yo a ella le dije, mira, está muy buena la oferta y todo, pero a mí no me convence. Lo primero es porque yo sí soy abogado. Es verdad que no soy abogado en España, pero yo sí soy abogado y yo estoy en el proceso de convertirme abogado acá. O sea, no me trates tampoco como si yo no fuera abogado, porque sí tengo los conocimientos, tengo una maestría y además estoy convalidando mi carrera. O sea, no, tengo este valor agregado. Y ahí ella lo consideró, lo habló con sus socios y luego cuando me hicieron la oferta oficial ya, sí eran un puesto de abogado donde yo me sentaba con otros españoles que sí eran abogados. Entonces, pero me refiero, el tema está en quizás también saber venderse, pero también saber cuál es la posición de uno en ese punto. Es verdad que o sea, uno es una zona gris y hay que saber transmitir que uno está en una zona gris. Creo que aquí hay otro aprendizaje importante y yo creo que es el más importante de todos. Es casi imposible poder ejercer si uno no está licenciado en el otro país. Y hay que entender el punto básico. O sea, el derecho se trabaja en función a licencias. O sea, tú eres abogado porque tienes una licencia en un territorio y porque estudiaste un contenido determinado. Si tú estudiaste en Venezuela, tú eres abogado en Venezuela. No eres abogado y no conoces el derecho de otros lugares. ¿Qué pasa? Si tú quieres ejercer en otro lugar, algo que es muy clave es entender que ese otro lugar va a tener un proceso de convalidar tu carrera o de hacer valer el título o tu licencia que ya tienes en ese otro país. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en España, ¿qué hice yo? Mientras yo estudiaba mi maestría, yo fui a una universidad, yo les dije, yo quiero convalidar mi título y yo quiero hacerme abogado en España. Ellos me dijeron, ok, bueno, mira lo que hay que hacer. Tienes que traerme tu pensum, tienes que traerme tus notas, tienes que hacer esto, esto, esto. Yo fui, presenté todo y ellos me dijeron, ok, Luis, mira, estas notas te las damos por hecho. Es decir, estas materias es como si ya hubieses estudiado estas materias aquí en España. Sin embargo, hay este otro paquete de materias y todas estas me tienes que estudiarlas, presentar un examen, sacar una nota X y pues X, continuar todo el proceso. ¿Cuál es mi recomendación acá? Cada país es distinto y cada país va a tener su propio proceso. Si una persona está interesada en ejercer en este otro país, desde lo antes que pueda hay que empezar y hay que estudiar cómo es ese proceso, cuáles son
las características, con qué hay que cumplir y hay que, y necesariamente hay que hacerlo. ¿Qué pasa? Que hay países que de repente pueden ser un poquito más flexibles y de repente entras en el mercado laboral como un paralegal o de alguna manera alguna figura que se cree. Pero eso te puede limitar si tú quieres que tu carrera crezca, si tú quieres llegar al tope, que probablemente asumo que es como todos o casi todos quieren, ¿no? Entonces, es indispensable entender que cada país va a tener su propio proceso de convalidación y que hay que cumplirlo. Cuando hablo del proceso de convalidación, hay otro elemento importante y ese elemento es el, el elemento de el tiempo. Estos procesos toman tiempo, algunos toman 1 año, algunos toman 2, algunos toman 3, algunos toman el tiempo que sea. Cuando uno está en la carrera y uno ve y dice, coño, 2 años, es demasiado. En verdad no es tanto. O sea, pero a la misma vez no puedes quedarte y no puedes dejar que ese tiempo pase. ¿En qué sentido? Coño, si tú tienes pensado y tú dices, mira, sabes que yo sí quiero tomar la aventura y yo quiero ejercer en el exterior, voy a tomar en consideración lo que me está diciendo Luis, que es, coño, voy a ver cuál es el proceso de convalidación. Ten en cuenta que no dejes ese proceso para una vez que ya estés en el país o una vez que hayas terminado tu maestría o lo que sea. Por ejemplo, yo lo hice en paralelo a mi maestría y aún así me parece que fue tarde. Hoy en día veo y digo, coño, lo hubiese empezado cuando estaba en Caracas. ¿Por qué? Porque hacer ese proceso te va a permitir una mejor entrada y posicionarte mejor en el mercado laboral a la hora de buscar un trabajo. Pero bueno, también otro consejo, otra cosa de la que yo me di cuenta sobre este proceso es que es un proceso muy árido y es una materia y es muy desconocido. Uno llega a un punto en el que se empieza a sentir muy solo cuando haces este proceso. ¿Por qué? Porque generalmente nadie lo conoce. Si yo les pongo un ejemplo a todos los que estamos aquí, miren, yo tengo un amigo americano que quiere irse a Venezuela y quiere ejercer como abogado. Si yo les pongo ese caso de estudio y ustedes les digo, respóndanmelo, yo por lo menos no tengo la respuesta, tendría que ir a investigar. O sea, yo no sé cómo un americano se podría ser abogado y ejercer en Venezuela. De repente le puedo decir, mira, háblate con no sé quién, y trata y te consigues una posición, pero igual va a llegar un punto en tu carrera en el que te van a pedir que tú convalides, que tú hagas valer tu título o tu licencia en ese país. Por lo tanto, yo no sabría que este amigo americano, yo no sabría qué tiene que hacer él en Venezuela para que se haga. Entonces, imagínense ese mismo ejemplo, pero al revés, que ustedes son los americanos o que ustedes son X personas que van a otro país. Esa gente de ese país, por más abogados reconocidos o no reconocidos que sean, la gente no está acostumbrada a eso, la gente no conoce ese proceso. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, una vez que yo entré a este despacho, yo un día me tuve que sentar con mi jefa y le tuve que decir, ok, esto funciona así. Mi permiso de residencia funciona así, 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 viene de acá, nace de acá, va para acá, dura esto, es en función a esta norma, lo que sea. Siendo ella la española y yo explicándole cómo era el proceso en España. O sea, y en cuanto a la convalidación, ok, la convalidación funciona así, así, esto siguiente, este es el paso 1, este es el paso 2, hay que hacer esto, tengo que cumplir con esto. Es decir, es un proceso y eso es uno de los retos que a uno como extranjero le toca cuando quieres convalidar tu carrera, que es, como les dije, el punto clave de todo esto. Vas a estar muy solo, te va a tocar a ti enfrentarlo y conocerlo, estudiar el proceso, estudiar todo esto. Y por supuesto que para ejercer hay otro gran reto en el que no voy a hablar mucho, pero sí lo voy a mencionar, y es el tema de la residencia. O sea, es decir, sin residencia no tienes derecho a trabajo. Eso es así, eso es binario, eso es en blanco y negro. Es de las pocas cosas en esta materia que son en blanco y negro. Es decir, yo en mi caso, yo no soy europeo, es decir, no tengo ninguna nacionalidad europea y por lo tanto, cuando fui a estudiar, tramité mi visa de estudio. Mi visa de estudio solo da derecho a residencia y a estudio, pero no da derecho a trabajo. ¿Qué hice yo? En mi primer trabajo hice una extensión de esa visa que te permite trabajar. Es una norma muy específica, es un caso muy específico, pero a la gente que haya estudiado
en X tipo de universidad, X tipo de programas que cumplan con X tipo de requisitos, tienen derecho a extender la visa. Para extender la visa tienes que cumplir, además, tener una oferta laboral que cumpla la oferta con ciertas características, que sea dentro del área de lo que estudiaste, todo esto. Ese fue mi primer permiso. Mi segundo permiso nació incluso por otra disposición de otra norma. ¿A qué voy con esto? Es importante tener el tema de residencia, porque a la hora de una entrevista, a la hora de buscarse con algún colega, algún profesional, ellos lo primero que te van a preguntar es sobre tu tema de residencia, y eso es algo que es importante, y sucede lo mismo que con el proceso de convalidación. La gente no está acostumbrada y la gente no lo conoce. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, y quiero compartirles ahora un último consejo que yo creo que es muy, muy importante, y sé que para todos no es fácil llevarlo a cabo, pero yo creo que es muy importante, sobre todo cuando estás en el exterior. Hay que cuidar las relaciones y hay que tratar de tener la mayor cantidad de, 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 de relaciones con gente, relaciones sociales, relaciones con colegas, relaciones en el sentido de las oportunidades que a mí me surgieron y que sé que a otras personas que yo conozco le han surgido, ha sido por crear amistad y por hablar y por relacionarse. En mi caso fueron profesores que yo tuve. ¿En qué sentido? ¿Y a qué voy con esto? Cuando uno está en Venezuela, uno conoce el terreno, uno conoce a la gente, o conoces a alguien que conoce a alguien, o es más fácil entrar en cualquier proceso laboral, en cualquier oportunidad laboral. O sea, no que sea fácil, sino que por comparación tienes más ventajas. Cuando estás en el extranjero no conoces a nadie. O sea, tú puedes mandar un correo, tú te metes en una página y tú buscas ahí cualquier Uría Menéndez y buscas socio de corporativo y le mandas un correo. Yo hice eso, pero esas cosas pocas veces resultan. ¿Qué hice yo y qué hizo la gente que yo conozco que se quiso quedar? Fue directamente con los profesores y les contó, habló con ellos, los invitó a reuniones, a tomarse un café, te visito en tu oficina, lo que sea. Eso fue lo que a mí me consiguió oportunidades, al igual que no me consiguió oportunidades, al igual que fui y me senté con gente y me dijo, Luis, yo aquí no soy el que decido, habla con el de recursos humanos. El de recursos humanos me hizo una oferta que yo creo que yo conseguía una mejor, o sea, más dinero en Caracas, imagínense. O sea, unas cosas pasa de todo, pero es un tema de relaciones, de buscar hablar con la gente. Yo creo que eso es algo importante. Y ahora les voy a poner de una forma un poco más sistemática como cuáles creo yo que son los retos, ¿no? Algunos se van a repetir, otros no tanto, de los que he mencionado. Entre estos retos, como les digo, hay que entender que esta es una especie de emprendimiento personal. Es decir, yo voy a emprender, o yo voy a tomarme la aventura de irme fuera del país a estudiar o a trabajar, o a ver cómo logro ejercer y cómo logro practicar, porque quizás creo que veo una mejor oportunidad en mi carrera profesional o lo que sea. Como les dije, en estos casos a veces uno se encuentra muy solo, no porque la familia no te acompañe o te apoye, o porque no tengas amigos, o sí los tienes, sino solo porque son procesos complicados, son procesos muy únicos, muy específicos. En cada país va a ser distinto, y la gente, como les dije, no está acostumbrada o no conoce. Entonces, le toca a uno asumirlo solo y enfrentarlo solo. Pero eso no está mal, eso es normal y eso pasa. Cuando uno está en el segundo, cuando uno está en el extranjero, o sea, a la gente no le gustan los cambios, y uno es un cambio en su ecosistema, es un cambio en sus costumbres, en su cultura. Sobre todo yo lo sentí mucho cuando ya yo estaba dentro de la oficina. O sea, había gente que habla español y que me decía, es que tú y yo no hablamos lo mismo. Coño, ¿cómo que no hablamos lo mismo? Si los dos hablan, bueno, así se siente. Entonces toca tener mucho lo que llaman soft skills, o sea, poder adaptarte, poder hablar con la gente, poder saber que muchas veces no es con uno, simplemente que uno es un cambio y que no se sienten tan cómodos.
les voy a repetir el elemento que yo creo que es clave, y es, coño, hay que tener en cuenta cómo es el proceso. O sea, primero hay que tener en cuenta que existe un proceso para convalidar, y lo segundo, cómo es, cómo lo puedo hacer. Lo puedo hacer desde antes, o sea, también es un tema, como les dije, de una carrera contra el tiempo. Mientras antes lo hagas, más valor agregado tienes en el mercado. O sea, ahí les voy a poner un breve hecho que me pasó a mí. Cuando yo estaba estudiando mi maestría, yo me hice muy, muy amigo de un profesor con el cual todavía me hablo, y él es argentino, pero tiene, no sé, 17 años viviendo en España. Cuando yo me hice muy amigo y yo un momento le comento, coño, Francisco, mira, esto es lo que yo quiero hacer, yo me quiero quedar aquí, yo quiero de verdad entrar y trabajar en un despacho acá, a mí me gusta la abogacía, no sé qué tal. Él me dice, sí, Luis, yo de verdad veo que eres un alumno, confío en ti, yo creo que me siento relacionado porque yo viví lo mismo e incluso yo lo viví y menos gente que tú, había menos gente que lo hacía y que conocía esto. Mi cuñado trabaja en un despacho que se llama Garrigues, que es el número 1 de España. Yo te voy a poner a hablar con él, no sé qué. Me llama su cuñado, hacemos una cita, me invita a la oficina, estuve 1 hora ahí contándole todo, no sé qué. Y él me dice, mira, yo voy a hacer lo que yo pueda, o sea, al final esto es una oficina muy grande, aquí hay un departamento de recursos humanos y es lo que ellos digan. Al final el Departamento de Recursos Humanos me llamó como 2 meses después y me dice, yo incluso tengo una persona muy relacionada a mí que trabaja en ese despacho, en el departamento que yo quería incluso. Se lo conté a esta persona, bueno, me llaman después de Recursos Humanos y me preguntan, mira Luis, entonces por fin hay algo que no me queda claro de tu CV, de tu currículum. ¿Tú eres abogado o no aquí en España? Le digo, coño, no, pero es que mira, estoy en este proceso, no sé qué, le echo todo el cuento. Ah, bueno, ok, sí, yo creo que no nos va a servir, chao. Más nunca me contactaron, más nunca hablé con ellos. A veces, o sea, entonces aquí hay 3 elementos importantes. El primero, coño, la convalidación, la carrera. No es que es imposible ejercer en el exterior, o sea, eso ha cambiado. Hay más gente que lo busca, la gente está un poquito más abierta, conoce un poquito más, pero la convalidación es clave. Sin la convalidación, aunque encuentres un trabajo, vas a tener un techo muy bajo y que quizás uno a veces quiere conseguir más. Segundo, como en ese ejemplo creo que se nota el tema de las conexiones que les mencionaba, que es muy importante, muy clave, pero que no siempre es suficiente, que siempre hay otro tipo de cosas más. Y tercero, coño, a veces nos van a decir que no, o muchas veces nos van a decir que no cuando nos responden, porque a veces ni siquiera responden. Quiero decirles, y esto es ya más un tema personal que otra cosa, que no se dejen caer o no se dejen tumbar. O sea, muchos de estos no o estas faltas de respuesta no son temas personales, no es como, coño, es que no califico o no tengo suficiente o no soy suficiente, nada que ver. O sea, muchas veces estos son departamentos de recursos humanos que no son abogados, que no entienden bien lo que necesitan o que hay que encontrar en un abogado y que simplemente por un tema formal, es decir, mira, este no es abogado aquí, no me sirve, ya te dicen que no. Entonces, no se dejen llevar por eso, o sea, eso no lo es todo, no es un tema personal. Este, hay que tener mucha actitud positiva, hay que siempre, si ustedes realmente lo quieren conseguir, lo van a conseguir, eso funciona y eso es así. Y por supuesto, hay 1.000 millones de retos más y 1.000 y un cosas más que no me voy a extender en eso, pero que pueden pasar y que son propias ya de cada caso. Yo traté aquí como de sintetizar lo que yo creo que es lo más importante y lo que yo creo que puede coincidir en varios y distintos casos. Entonces, bueno, un poco ya para cerrar y pasar a algunas preguntas. La pregunta principal, ¿cómo ejercer el derecho en el exterior? Miren, no hay una respuesta clave, no hay una respuesta única, no hay una respuesta que yo les diga, si hacen esto, lo logran y ya. Pero sí hay una serie de mecanismos que hay que seguir, que son los que les mencioné y que yo creo que se puede
que sí se puede y que sí lo pueden lograr. Hay que tener en mente qué hay que hacer, cuáles son los procesos, cuáles son los retos. Les voy a repetir otra vez la convalidación, tener en mente temas de residencia, tener en mente que uno no es un jugador local, que uno es una minoría, que uno tiene que demostrarse, que superar las expectativas del que tienes enfrente, es decir, del empleador. Existen cosas como, hay países que de repente son un poco más cerrados y que de repente tienen procesos de contratación nada más 2 veces al año durante 2 meses. Coño, eso es una ventana muy, muy, muy pequeña. Entonces tienes que estar atento, tienes que decir, ok, este mercado se mueve así, este mercado abre procesos en marzo y en septiembre. Ya yo sé que en marzo o en septiembre yo tengo que empezar, yo tengo que meterme, yo tengo que aparecer. Que lo que yo haga en enero casi nadie lo va a ver. Entonces, son, son, son muchas cosas. Y claro, también depende de lo que le interesa a cada quien. Por ejemplo, los despachos los escritores suelen ser un poco más cerrados, más propios. Si se dan cuenta, generalmente los escritorios nacionales son los primeros en cada país y luego vienen los internacionales. Entonces a ellos les gusta mucho como conservar ese nacionalismo. Si hay una persona que dice, sí, yo quiero ser abogado, pero quiero trabajar dentro de una empresa, las empresas generalmente suelen ser un poco más abiertas, tienen un ambiente un poquito más internacional, pero bueno, cada país es distinto, cada caso es particular, pero en términos generales sí se puede, sí lo pueden hacer y si lo quieren intentar, de verdad, inténtenlo. Es un camino con muchos retos, pero que cuando vayan logrando cada meta se van a sentir muy, muy, muy agradecidos. Entonces, no sé si quieren pasar ahora la ronda de preguntas o cómo quieren llevarlo. Bueno, sí, gracias, Ignacio. Vamos a pasar entonces con el Q&A. Las personas que quieran hacer una pregunta pueden levantar la mano, pueden hacerla por el chat. Yo preferiría que levantaran la mano particularmente para que fuera un poco más ordenado, pero bueno, realmente como prefieran. Bueno, podemos empezar con la pregunta entonces de Juan Carlos García. Yo tengo una pregunta. ¿Para ejercer en otro país es más fácil optar por trabajar en una empresa o despacho o sería mejor optar por ser abogado particular? Para comenzar en el exterior, creo. No, o sea, eso yo creo que depende de cada quien y el interés o sea, y las aspiraciones que cada quien tenga, porque, o sea, cada escenario, tú me diste 3 escenarios y cada uno es un escenario bien distinto al anterior. O sea, un abogado de despacho probablemente tenga una carrera enfocada hacia un área más en particular. eh, eh, digamos, los procesos de entrada a los despachos son distintos, como te dije, suelen ser un poquito más cerrados. Cuando quieres trabajar en una empresa, las empresas suelen ser un poquito más abiertas, pero el ejercicio de la abogacía es en un grado menor y eres más una especie, digamos, de gerente. O sea, es decir, tú nunca vas a llevar esa situación jurídica hasta el final. Probablemente tú la arregles, la lleves hasta el punto que tú digas, ok, de aquí en adelante se encarga el despacho. O sea, son cosas distintas. Y si quieres ejercer individualmente, bueno, el primer problema que vas a tener es un tema de licencia. O sea, si tú asesoras a alguien sin tener licencia, las consecuencias pueden ser graves. Hablando más un tema de una perspectiva legal. Ahora, si tú lo ves desde una perspectiva digamos, económica y de ganar dinero, hacerlo individualmente es más difícil. O sea, salvo que tengas, no sé, una red de clientes que puedas asesorar, wow, llámame y yo te ayudo, pero es más difícil. O sea, conseguir clientes en tu país es difícil. Imagínate en el exterior donde conoces muchísima menos gente. O sea, es mucho más complicado, pues. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Aló?
Sí, la responde. Bueno, podemos continuar con la pregunta de María Victoria Salcedo. Hola, yo quería preguntar sobre el tema de la convalidación, que tú dijiste que, claro, que tú viendo el tiempo hacia atrás, hubieses preferido hacerla desde que estabas en Caracas. Ahorita ya con todo lo que sabes, o sea, ¿sabes cómo puede hacer uno para empezar a convalidar desde Caracas? Tipo de forma remota, ¿eso es posible? Ajá, perdón. Sí, sí es posible. Y aquí, a ver, depende, como te digo, tienes que ver el caso del lugar donde tú quieras ejercer, pero sí es posible. Ahora, como te dije, en mi caso yo lo hice a través de una universidad. Entonces, puedes ir y puedes buscar ese tipo de universidades que te acepten ese tipo de programas. Este, mi universidad es remota, es decir, yo nunca fui a un salón de clases. Mi universidad además te permite presentar los exámenes no solo en España, sino en Colombia y creo que en Ecuador y uno o dos países más de Latinoamérica, no estoy seguro. Pero sí existen opciones remotas y bueno, yo te digo, yo empecé antes del COVID, pero supongo que con el COVID deben haber aún más opciones. Aparte, yo les quiero dar una recomendación, no estoy muy claro cómo es en el caso de la Metropolitana, pero al menos sé que la Universidad Católica tiene un acuerdo con la Universidad ahorita les digo, una universidad en España, en la que los alumnos de la Católica y los egresados de la Católica la Nebrija, gracias Carlos que me lo estás diciendo, la Nebrija, para convalidar tu título. Entonces, coño, la Metropolitana debería ver cómo hizo la Católica y quizás ofrecer el mismo servicio. O sea, yo creo que eso es bien útil. Ok. Gracias. Hay una pregunta en el chat de Julio César Pérez que dice, ¿fue complicada la adaptación del conocimiento jurídico venezolano al español? ¿Se siente mucho la diferencia a nivel de la legislación y los procesos legales? No, o sea, sí y no. O sea, a ver, los sistemas legales, al menos el español y digamos en términos generales los que pertenecen a la rama civil y no la anglosajona, todos nacieron más o menos de un mismo punto, pues, es decir, o sea, tienen muchas cosas parecidas. O sea, obviamente hay un código civil, hay un código de comercio, pero hay una estructura de normas muy parecida. Pero claro, si te vas al detalle, pues es muy distinto. O sea, en el caso de España, por poner un ejemplo, o sea, en Venezuela existe un código de comercio de 1919, ¿no? O sea, mientras que en España la ley de sociedades de capital es del 2015, del 2018, del 2010, creo. Es decir, coño, hay un sistema mucho más avanzado, hay unas regulaciones mucho más avanzadas, pero que si tú estudias y si no es difícil adaptarse, es difícil entenderlas, es difícil verlas y por supuesto que se pueden conseguir, pues. O sea, puedes hacerlo más ameno, es lo que quiero decir. Gracias. Otra pregunta en el chat, si conoces de algún caso de alguien en Estados Unidos y qué tan complicado o tedioso podría ser. Sí conozco casos de Estados Unidos, y el caso de Estados Unidos es distinto. Generalmente la gente que conozco, es decir, el proceso en Estados Unidos es distinto, sin hablar temas de costos, sino de proceso en abstracto. El proceso en Estados Unidos, eh, eh, tú lo que puedes hacer es una maestría en ciertos estados, no vale en cualquier estado, en el que incluyas unas materias que son materias de derecho, que si tú las superas, te ganas el derecho a presentar el bar, que es el examen de cada estado, y si tú superas ese examen, tú
cumples con la licencia, o sea, te dan la licencia para ejercer. Ahora, el reto también en Estados Unidos, que es muy difícil, es conseguir un buen trabajo, un buen despacho en Estados Unidos, pero es decir, hablando del proceso, conozco gente que lo ha hecho, conozco gente que está estudiando allá y ese es el proceso, una maestría con en el que estudias unas materias de derecho en general y que te den derecho a presentar el examen del Estado y superar ese examen del Estado. Gracias. También otra pregunta en el chat de Gustavo Rodríguez. ¿Cuál consideras que fue el paso más tedioso para poder ejercer en el exterior? ¿Repite? ¿Cuál consideras que fue el paso más tedioso para poder ejercer en el exterior? Coño, yo pensaría que sin entrar en el tema de residencia, el proceso de convalidación es el más complicado, es el que más puede llegar a durar, es el que más te puede retrasar en tu entrada en un mercado laboral. Digamos, es el que acumula también más procesos, procedimientos, o sea, no es solo un tema de que vas a la universidad, yo lo conté simple, pero es ir a la universidad, de repente te convalidan menos materias, entonces, coño, pelear para que te convaliden más. Luego presentar exámenes. Lo de presentar exámenes no es fácil, no es como, bueno, un examen cada 3 semanas. No, o sea, yo tuve un fin de semana donde presenté 8, 10, 12 exámenes, o sea, en 3 días acumulados. O sea, sales de uno, tienes una hora, entras en otro. O sea, eso es tedioso, eso es complicado. También entendiendo que ya no tienes una vida de estudiante, o sea, ya estás empezando a trabajar, ya tienes, o sea, funciona un poco así. Hay otra pregunta en el chat también de Gustavo Rodríguez. Más o menos, ¿cuánto te tomó tu proceso de convalidación? O sea, el proceso de convalidación puede tomar 2 años, 2 años y medio, pues. O sea, al menos en España, pues el proceso funciona. Primero convalidas tu carrera y te gradúas en Derecho, pero no eres abogado todavía. Luego, para hacerte abogado, tienes que hacer una maestría que dura 1 año y luego tienes que hacer prácticas 6 meses. Entonces, bueno, ahí ya va año y medio, ¿no? 2 años y medio, perdón. Todo esto si no te retrasas en ningún momento, lo cual es muy probable porque, como te digo, tu enfoque es que ya no eres estudiante, tu enfoque es distinto, tu enfoque es que quieres trabajar, ya estás como empezando otra etapa, o es decir, tienes más responsabilidades, pues. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La pueden comentar por el chat o pueden levantar la mano y la pueden hacer por este medio. Ok, bueno, creo que así quedamos bien entonces. No, ya hay otra pregunta de Juan Carlos García. Ah, Yo perdón. iba a hacer otra pregunta. ¿Sería recomendable antes de ir al país, además de estudiar los procesos de convalidación, empezar a estudiar la ley de ese país? ¿Sería recomendable hacerlo con anticipación? O sea, sí, no creo que, o sea, daño no te va a hacer, pero no sé si, o sea, sí es recomendable. Yo no lo hice, pero porque yo estudié una maestría, pues yo lo estudié directamente con una universidad, pero bueno, también, o sea, es que un sistema legal es demasiado amplio, o sea, ¿por dónde empiezas? ¿Sabes? Quizás debes enfocar tus esfuerzos y tu energía en estudiar algo que te sirva para la convalidación. Al final también, o sea, tú puedes estudiar la ley, pero es que cuando te toque presentar una materia, hay muchas cosas propias de cada profesor o enfoques que quiere dar un profesor. No sé, no creo que te haga daño, pero no sé si quizás es mejor enfocar la energía y la mente en otro tipo de cosas, pues, y los esfuerzos. Yo tengo una pregunta final muy breve. ¿La puedo hacer rapidito? Claro, claro, aprovecha.
Ok. ¿Tú crees que fue importante también la experiencia laboral previa que tenías ya de Venezuela? ¿Crees que eso es un factor determinante, que las personas se vayan con cierto tipo de experiencia laboral en el área jurídica? Yo creo que sí, pues yo creo que, o sea, yo creo que a mí eso más bien me ayudó en el momento de vender como mi candidatura en las posiciones en las que apliqué, pues, es decir, coño, mira, yo he trabajado antes, o sea, ya yo me sé relacionar con clientes, o ya yo sé hablar con clientes, o ya yo he trabajado en esta área, sé qué es la que me gusta, o sé qué es la que quiero, por eso aplico acá. O sea, te da también una perspectiva. Ojo, yo, por ejemplo, siempre preferí trabajar sobre otras cosas, pues hay gente, y entiendo que hay gente que le gusta participar en centro estudiante o participar en los modelos de Naciones Unidas o, no sé, actividades en la universidad y ese tipo de cosas. Creo que eso también te puede ayudar, creo que ese tipo de cosas, o sea, tienes que, como te dije, tienes que ser un valor agregado, tienes que tener cosas que sumen. Y en verdad, gracias por la pregunta. Yo no me inclino, no hablé mucho de ese tema, pero yo creo que en mi caso sí ayudó, pues, porque también te da una perspectiva. O sea, cuando uno es estudiante, uno va a donde el profesor o a donde la persona donde quiere trabajar y le dice, mira, sí, es que yo quiero hacer esto, y yo soy buenísimo en clase, pero cuando una vez que trabajas tienes como esa perspectiva del perfil de la persona con la que estás hablando. Y por supuesto la experiencia, como siempre, todo suma, pues. Y hay una otra pregunta de María Victoria Salcedo. Sí, yo tengo una última pregunta que se me ocurrió ahorita con algo que dijiste. Era saber si al menos desde tu perspectiva consideras que hay áreas del derecho que afuera pueden ser más cerradas que otras. Si tal vez es más fácil uno entrar en el mercado laboral en algunas áreas del derecho y hay otras que tal vez es muy cerrado para extranjeros. En verdad, muy buena tu pregunta. No te la puedo responder a ciencia cierta porque, o sea, yo siempre he estado en el mismo área. Pero yo también pienso que, o sea, lo que sí les voy a decir y antes de responderla es que no existe tal cosa como el derecho internacional y eso te sirve en todos lados. Eso no funciona así, eso es mentira y el que se los diga, no, eso no funciona así, ¿ok? Cada derecho es local y el derecho internacional simplemente es cómo resolver el choque de dos jurisdicciones, o véanlo como quieran o defínanlo como quieran, pero no existe tal cosa como el derecho internacional. Creo que sí pueden haber áreas más abiertas o no, o hay algunas, o sea, es decir, imagínate un área administrativa donde todo el tema es un tema de licencia y donde debes conocer el derecho de un municipio, o sea, con las órdenes, una orden municipal, coño, eso es demasiado propio, ¿entiendes? Pero al final, pues tampoco es que los abogados se saben todas las del municipio A y no las del B. O sea, todos al final se lanzan con eso. Entonces, puede pasar en contraposición que digamos, coño, el ambiente corporativo, el ambiente de fusiones y adquisiciones, o sea, muchas fusiones son cross-border, o sea, son fusiones entre de una compañía que está en el estado A y una compañía que está en el estado B. Entonces, puede ser un poquito más abierto. Por ejemplo, una de las cosas que yo decía, coño, o sea, yo voy a tener una visión un poco más internacional que la que va a tener una persona local. Y eso sí es cierto, o sea, esas cosas sí pasan. O sea, ya a ti te tocó entender otra cultura. Entonces, puede ser que sí lo haya, pero no en un 100%, o sea, no es 100% certero, pues. Pero al final realmente tienes que hacerla trabajar o estudiar el área que más te guste a ti. O sea, no tienes que inclinarte a por una condición de este tipo. Claro, exacto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra última pregunta? Bueno, en vista de que no, igualmente esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube del Centro de Estudiantes de Derecho. Quedó grabada y bueno, ya podemos concluir. Muchas gracias, Luis Ignacio, por esta charla y con esto le dejo la palabra para alguna última palabra. Ok, bueno, no.